Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gersaim García y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con diversos líderes culturales, artistas y profesionales del ámbito creativo. Les recuerdo que esta iniciativa es apoyada por Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Culturab, una agencia educativa de gestión cultural. El día de hoy me encuentro con José Iniesta, quien es un gran creativo, con un gran corazón y una persona que admiro bastante. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gers? Pues súper emocionado de participar en este proyecto de Cultura Lab. Digo, me suena increíble y espero que sea muy valioso para todos los que nos escuchan. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias por contar con tu presencia. Me gustaría que nuestra audiencia te conociera un poquito. ¿Quién es José Iniesta y a qué te estás dedicando actualmente? Hombre, no, bueno, si fuéramos filósofos aquí podríamos pasar un año hablando de quién soy, o más bien quién estoy siendo, ¿no? Que es un poco la versión existencialista del ser humano. Pero a ver, vamos a tratar de abordar esto desde mi historia, si te parece bien. Em, Cómo se construye José Iniesta para llegar a donde está ahorita. Y bueno, digo, fui estudiante, nadador, de ahí me gané una beca para estudiar ingeniería en computación en Austin, Texas, ahí estudié mi carrera en la Universidad de Texas. De ahí empecé a trabajar en el sector de la tecnología, en Dallas, Texas también. Eh, Hice una maestría en administración de empresas, hice una administración en gerencia de negocios internacionales. Después cambié mi línea de trabajo y empecé a trabajar en la parte de mercadotecnia y ventas y también capacitación. Hice otra maestría en desarrollo humano y pues ahí me volví loco y decidí que mi vida no tenía que estar destinada nada más a enriquecer a empresas y transnacionales y pues a lograr objetivos, sino que tenía que ser algo más. Y pues desde ahí, pues en este momento de crisis es que empecé a explorar qué es lo que me gustaría hacer. Y algo que tenía muy claro en ese momento era que quería ayudar a otras personas a lograr su potencial, a desatorar sus capacidades para que de verdad pudieran ser seres plenos, contentos, felices y que pudieran imprimir esa satisfacción personal en su trabajo. Y pues desde entonces es lo que he venido haciendo de diferentes formas. O sea, estuve dando terapia, dando coaching, trabajando en organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, trabajando con niños de la calle, con personas de escasos recursos. Y pues después de eso es que surgió Pixelatl como esta plataforma que confundé con mi hermano Jordi. Y es esta plataforma que buscaba precisamente cambiar la historia de México a partir de las historias, a partir del medio audiovisual. Y esto pues surge de esta necesidad que veíamos, ¿no? De estar trabajando con gente de escasos recursos, esta falta de oportunidades, y veíamos que la industria audiovisual era una plataforma que podíamos desarrollar en México y que podía darle muchísimas oportunidades a las y los mexicanos para transformar su presente y también para catapultar el futuro de nuestro país. Oye, pues qué gran recorrido. La verdad es que has tomado muchas rutas, has vivido de todo, no te has aburrido, supongo. Entonces, qué padre que ahora tengas este proyecto que se llama el Pixelatl. Ahorita en un momento vamos a platicar con él. Eh, Fíjate que me gustaría entender cuál fue, digamos, ya nos tomaste un poquito de tu historia. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tienes con el mundo de la industria creativa, en específico de la industria audiovisual? ¿Por qué, digamos, antes de que naciera Pixelatl, qué pasó antes que detonó y que dices, pues por aquí, como eso es un rumbo interesante a tomar? Digamos, Pixelatl tiene 10 11 años. ¿Qué pasa 5 o 3 años después, antes de Pixelatl? Fíjate, digo, es una pregunta muy compleja de responder porque en realidad estuve inmerso en toda la industria creativa desde temprana edad. Participaba en cursos de verano cuando estaba chiquito de manualidades para hacer títeres, hacer cerámica. Tomé clases de pintura, estuve trabajando pues, con pastel, acuarela, óleo,
Pero eso de chavito y bueno, acabé como hasta los 15 años, ¿no? Estar trabajando estos medios. También tomé clases de piano, de órgano, de guitarra, o sea, digo, la industria audiovisual siempre ha estado presente en mi vida. Y algo interesantísimo, o bueno, que a mí me parece interesante y relevante, es que me fascinan las películas animadas. Siempre me han fascinado. Desde chavito era lo que más veía y me quedaba traumado, ¿no? Con El Último Unicornio, con esas películas de animación de antaño, digo, antes de la época Disney, La Sirenita, etcétera. Pues había películas súper interesantes, no sé si eran aptas para mi edad porque sufría mucho, pero me gustaban muchísimo. Me sentía y me veía reflejado en los personajes. Y creo que también habla un poco del poder que tiene la animación, que nos permite vernos en los personajes de las historias y nos permite también aprender. Digo, cuando el personaje aprende, también nosotros aprendemos, ¿no? Algo de parte del personaje. Entonces me parece, pues hay muchas cosas positivas de este sector. Y bueno, ¿qué te puedo decir de los videojuegos? O sea, me fascinaba jugarlos cuando era, pues, chiquillo de 6 años, 12 años, con Atari. Ya voy a ventanearme, ¿no? Con Atari Commodore 64, o sea, dispositivos que a lo mejor los millennials ni se imaginan y quizás los conocen porque están en museos. Pero pues a mí me tocó desde descargar juegos con cassettes que estaban ahí media hora descargándose y que después ya podías jugarlo, hasta, bueno, la evolución, ¿no? Llevar a tener consolas y pues visores de realidad virtual, no sé, digo, ha sido fascinante también, ¿no? Los giros y las transformaciones que ha dado la industria. Entonces, digo, a pesar de no haber laborado directamente en la industria, siempre he estado cerca de ella, desde la parte, pues, de esparcimiento, de hobby, de cosas que me gusta hacer. Entonces siempre he estado presente, la parte cultural. Y bueno, de la parte de leer, me fascina leer, o sea, novelas, libros científicos, de filosofía, de teología. O sea, digo, tengo hábitos muy bizarros de lectura que cualquiera que ve lo que leo, digo, me puede decir que si se trata de divertirte, no de sufrir por las cosas que leo, pero creo que son aprendizajes y creo que estamos en este mundo para aprender cosas nuevas, para compartir, para tratar de hacerle la vida más fácil a otras personas. Y pues bueno, sigo en ese camino. Sí, totalmente, ¿no? Has sido un buen y leal consumidor al contenido creativo y creo que es una parte desde que notamos, digamos, estas profesiones, uno desde niño, pues comienza a tomarle cariño, ¿no? Qué padre que ahora te dediques a esto. Justamente platicábamos con unas emisiones, una persona que se dedicaba a la danza, que estudió danza y terminó trabajando en festivales de cine, ¿no? Entonces, como todo un mundo pasó ahí, porque a veces creemos que desde el inicio pues podemos tomar una ruta pues ya lo hemos demostrado que no, cambian los caminos y uno va formando nuevas cosas, ¿no? Me gustaría entender cómo se manifiesta esta idea de crear pues Pixelatl. ¿Con quién te reúnes? ¿Qué pasa ahí? Que digamos te dedicabas a la industria tecnológica. ¿Por qué decidiste o cómo se empieza a gestar esta idea de crear Pixelatl? Esta es una muy buena historia. Digo, lo primero que descubrimos mi hermano y yo es de que la industria audiovisual, digo, hay que situarnos un poco en el 2010, que es cuando empezamos a platicar de qué es lo que queríamos hacer. Él venía saliendo a trabajar también de una empresa de comunicación y estaba viendo a qué se dedicaba. Él quería escribir. De hecho, es escritor de profesión. Y yo venía desde la parte de terapia, coaching y trabajar en fundaciones. Y también sentía que mi trabajo ya estaba desperdiciado. Entonces, en las pláticas que teníamos en esos momentos, veníamos teniendo la crisis de las hipotecas, la crisis financiera del 2008, donde literal bancos, empresas, las bolsas de los diversos países, Grecia quebró, España quebró, o sea, fue una crisis financiera a nivel mundial muy fuerte durante varios años, ¿no? Que repercutió durante varios años, de 2008 como a 2012 aproximadamente. Y lo que estuvimos analizando es que durante este tiempo, eh, una industria que no se contrajo a pesar de esta crisis fue la industria audiovisual dedicada al entretenimiento. Y no solo no se contrajo, sino que creció a 2 dígitos durante todos estos años. Entonces, haciendo más análisis, digo, yo soy ingeniero de profesión, entonces soy súper analítico y me la vivo investigando cosas. Entonces, haciendo más análisis, descubrimos que es una industria que venía creciendo a 2 dígitos por más de 10 años.
y que no se había caído, ¿no? A pesar de la crisis financiera. Entonces lo vimos como una gran posibilidad, porque después eso vimos a nivel mundial, ¿no? Que es una industria poderosísima, que está valuada en miles de millones de dólares, que crece continuamente. Pero a la hora de voltear a ver a México qué estaba pasando con el sector, descubrimos que no participábamos de esta industria. Sí tenemos una industria cinematográfica muy prolífica, pero no participamos a nivel de propiedad intelectual, que es un poco lo que pues llamó nuestra atención. O sea, empezar a crear series, contenidos animados que pudieran después migrar a merchandising, a juguetes, a termos, a videojuegos, a las múltiples salidas, ¿no? Que tiene una propiedad intelectual internacional. Entonces, desde ahí fue desde que empezamos a apostar para, primero, nuestra idea era montar un estudio para poder crear estas propiedades intelectuales. Dijimos, hay que hacer un estudio para poder entrar a este negocio a nivel internacional. Pero hicimos una investigación súper exhaustiva. Entrevistamos a 300 estudios de la República Mexicana que hacen audiovisual. Ahí había agencias de publicidad, de empresas de VFX, animación, videojuegos, etcétera. Y lo que descubrimos es que había muchísimos estudios que ya estaban participando en el mercado. Entonces nos detuvimos y decidimos que no podíamos hacer un estudio más, ¿no? Con todos los que ya había en el mercado. Entonces, la siguiente hipótesis fue, bueno, ¿qué es lo que falta? Quizá faltan las capacidades. Entonces, quizá lo que podía ayudar a que México participara en esta industria internacional era tener universidades que pudieran enseñar a los alumnos cómo crear propiedades intelectuales, contenidos audiovisuales que tuvieran alguna demanda internacional, etcétera. Y también haciendo una investigación, descubrimos que había muchísimas universidades que estaban enseñando animación, medios digitales, videojuegos, programación de videojuegos, etcétera. Entonces tampoco era la salida. O sea, si ya había estudios, si ya había escuelas, que era lo que hacía falta, y así fue como descubrimos que lo que hacía falta era un festival. Un evento que aglutinara a todos los creadores audiovisuales de México con las cadenas y cadenas productoras internacionales para obtener financiamiento para sus proyectos. Y es así como surge pues, el primer festival que ocurrió en febrero del 2012. Se suena lejísimos, ¿no? Ya hemos hecho 10 ediciones y hemos aprendido mucho y hemos evolucionado mucho también. De hecho, algo bien importante es que hemos documentado nuestra historia, que es algo que no todos hacen. Pero creo que es muy valioso ver y conocer desde nuestros orígenes. Si van a pixelatel.com, tenemos una bitácora y tenemos documentado toda nuestra historia, desde que empezamos, cómo le encontramos el nombre, quiénes somos, nuestros valores como empresa, nuestra misión, nuestra visión. Y también hemos compartido en qué nos hemos equivocado, cómo hemos cambiado la estrategia, cómo la hemos reorientado, qué hemos dejado a un lado, qué hemos incorporado. Entonces, si alguien de verdad quiere hacer un festival o quiere hacer una plataforma de desarrollo de proyectos, váyanse a pixelatel.com y ahí, bueno, digo, no sé qué tan rápido sea leer porque son 10 años de historia, 11 años de historia que están ahí plasmados, pero seguramente encontrarán información valiosa para sus emprendimientos y sus creaciones. Oye, pues muy interesante y la verdad muy valioso que compartan esto. Eh, las personas, bueno, aquí vamos a poner el link en la entrevista para que igual puedan redirigirse al sitio y explorar un poquito de lo que hacen. Me llama la atención, estábamos platicando un poquito con otra entrevistada que nos decía que querían hacer un manual para hacer exportaciones de piezas en museos. Y la idea del manual pues era que, digamos, una ruta, específicamente seguir siempre los pasos. Y cuando hicieron la investigación, la primera persona que preguntaron a un museo les dijo, eso no va a funcionar. Entonces llevaban ya 5 años, digamos, pensando en la idea, montando, poniendo nombre, etcétera. Y fue muy curioso que les dijeran, ¿sabes qué? Por ahí no va. Entonces es muy valioso este proceso de investigación que tú mencionas, pues porque pensamos en ideas, pero al final, como dices, había muchos estudios, había varias escuelas, pero faltaba un último en engranaje. Me interesa saber cómo en ese momento los estudios que dices que solo fueron 300, ¿qué estaba sucediendo en el ámbito internacional sobre este tipo de festivales de animación? Por ahí entendí un poquito el concepto de los markets. Si me puedes platicar un poquito qué hacen, qué son, digamos que nos des dos ejemplos de festivales.
Claro, con muchísimo gusto. Y de hecho, digo, cuando concluimos que lo que hacía falta era precisamente un evento que conectara al talento local con la industria internacional, nos pusimos a investigar eventos internacionales y tenemos una base de datos de 250 festivales internacionales que tienen que ver con esto. Investigamos todo, o sea, el tipo de contenidos de plataforma de comunicación, los públicos a los que van dirigidos, etcétera. Y digo, después de investigar 250 festivales, es que pues creamos estas líneas en las que nos íbamos a enfocar, que son básicamente cinco, ¿no? La parte de proyecciones, screenings, que tiene como función inspirar a la audiencia para que vean lo que se está viendo en otras partes del mundo. La parte de conferencias, transferencia de conocimiento, que tiene que ver con la parte de formación. La parte de mercado, como bien indicas, que tiene que ver con esta oportunidad de tener encuentros uno a uno con productores, canales de televisión, inversionistas, distribuidores, etcétera, para conseguir recursos para poder desarrollar las propiedades intelectuales. Tenemos también la parte de la feria, una feria creativa, donde se pudiera mostrar todo el talento y se pudiera también vender para capitalizar a los artistas, porque la animación, como medio, tú te quedas al final con un medio digital que se proyecta y que se ve durante 90 minutos, pero en el proceso se genera muchísimo arte que se queda fuera de lo que se ve en el trabajo final, como esculturas, escenografías, arte conceptual, etcétera. Y para nosotros todo eso es valioso. O sea, todo eso tiene un valor intrínseco en sí mismo y puede tener un valor comercial, puede ser de interés para otras personas. Entonces, por eso queremos incorporar la feria donde los artistas pudieran vender su arte y finalmente también tener talleres para que la gente pudiera participar, practicar, incorporar lo aprendido y tener productos terminados al final de los talleres. Entonces son estas cinco las líneas con las que creamos el festival y que siguen estando ahí. Digo, han evolucionado. Digo, el festival pasado tuvimos creo que más de 250 actividades. Eh, en todas líneas hay múltiples actividades, ¿no? Por ejemplo, en la parte del mercado, ahora tenemos delegaciones internacionales, tenemos actividades de networking, tenemos diferentes tipos de encuentros de negocio. La parte de las conferencias evolucionó también a sesiones interesantísimas como son los Café Con o las Chela Con, que son encuentros informales donde los creadores comparten pues experiencias más de vida o de experiencias más informales, más podríamos llamarle no tan académicas, ¿no? Como es la parte de una conferencia, pero que también son increíblemente valiosas para los artistas, ¿no? Que están ahorita participando en el sector. Y tenemos también los showcases donde se muestra nueva tecnología. Hemos tenido demos de realidad aumentada, de captura de movimiento, donde vienen y se ponen las cámaras y se ve cómo se desarrolla un movimiento animado, una imagen 3D a partir de cámaras y de sensores que se ponen en el cuerpo. O sea, ha habido de verdad una explosión de contenidos. Toda la parte, por ejemplo, de showcases también ya evolucionó la parte de videojuegos. De hecho, tenemos una convocatoria de Video Game Showroom donde se muestran los videojuegos en beta para que la gente pueda jugar, puedan conocerlos y puedan dar retroalimentación a los creadores antes de que salgan y se publiquen. Entonces digo, pero estos 5 ejes han sido continuos y se han mantenido. Y hay muchísimos festivales de referencia. En realidad, nuestro festival, el Festival Pixelatl, es una mezcla. Mezcla precisamente la parte de festival que tiene que ver con todo lo que se pasa en las pantallas, las muestras de cortos, los largometrajes, todo eso, que busca más que nada inspirar a los jóvenes talentos, pero también reconocer lo que se está haciendo en nuestro país. Aquí quiero decir que también en esta evolución que hemos tenido, hace 3 años o 4 años me parece, lanzamos la primera convocatoria de corto estudiantil, que no existía en México, una convocatoria de corto animado para estudiantes. Y en la industria, esta es la carta de presentación. O sea, tú cuando sales de una escuela, te piden tu portafolio y tu demo reel. ¿Y qué pasa si no lo tienes? O si tu escuela no ha trabajado en esto contigo, pues estás como manco, ¿no? Para buscar una oportunidad laboral. Entonces, a la hora de detectar esta necesidad de la industria y la carencia que hay en nuestro país, que las universidades no pedían esto como obligatorio, pues creamos la convocatoria y nos pudimos hablar con las escuelas y concientizarlas de que era imperativo que sus alumnos salieran con un cortometraje animado.
O sea, no con un proyecto, no con un cómic, no con otra cosa. Necesitaban tener ya, o sea, contenido hecho. Entonces, digo, también de la mano de las escuelas hemos tenido muchísimo apoyo, porque sí, la primera convocatoria creo que nada más recibimos 9 proyectos. El año pasado ya estábamos pegándole a los 100. O sea, hay 100 cortos animados que se producen en México a nivel estudiantil cada año y que, bueno, son de calidad asombrosa. De hecho, muchos de los estudiantes que han ganado esta convocatoria después están participando en festivales internacionales como conferencistas o ganan becas, porque de verdad la calidad es asombrosa, pero era algo que ni siquiera la industria había detectado. Entonces, por eso es que también vamos evolucionando, ¿no? O sea, la referencia a los 250 festivales que hicimos de análisis antes de empezar a hacer Pixelatel nos sirvió de referencia. Y como te decía, Pixelatel es una fusión de festival, de convención de fanáticos, sin llegar a ser obviamente Comic Con o algo así tan masivo, y también de mercado, ¿no? Con la parte de encuentros de negocio. Entonces tenemos estas tres como vertientes. Somos un festival, una convención, una conferencia y un mercado al mismo tiempo. Y así se planteó desde el 2012, así fue nuestra primera edición, y ha ido evolucionando y hemos aumentado, ¿no? las líneas en las que trabajamos, siempre obviamente pensando en qué es lo que requiere la industria nacional, dónde son nuestros focos en los que tenemos que trabajar con los estudios y con las universidades, y también obviamente analizando e investigando las tendencias internacionales para poder llevar esta información a las universidades y a los estudios y que sepan, ¿no?, lo que está pasando en el mundo, para que no nos quedemos atrás y podamos seguir, pues, obviamente levantando el nivel del sector. Y creo que pues ha habido muy grandes resultados a través del tiempo, y esto no sería posible de verdad sin toda la gente involucrada en el sector. O sea, desde artistas, escuelas, estudios, toda la gente que trabaja en los procesos de producción, que son muchísimos. A veces vemos un corto animado y pensamos que es de un director, porque es el nombre que nos viene a la mente, pero detrás de eso hay 200 personas que están trabajando en esos proyectos. Y de verdad, la evolución de la industria audiovisual mexicana no sería posible sin toda la gente que está participando día a día trabajando en este sector. Totalmente, ¿no? Es un trabajo que se ha construido y se sigue construyendo pues de toda la comunidad, que es parte de Pixelat, pero que también pues incide en la industria audiovisual, ¿no? Eh, digamos, se va evolucionando, va cambiando, van saliendo nuevas cosas para el festival. Me gustaría que me platicaras cómo fueron los 2 primeros años, a qué retos te enfrentaste de crear algo nuevo que no existía, digamos, algunos consejos que nos hayas dado de ese aprendizaje para no cometer a alguien que quiera iniciar un festival, que nos podrías platicar por ahí. Creo que el primer consejo que les daría es que hagan el festival, su primer festival, tienen que hacerlo con amigos y con gente que los quiera. Que fue un consejo que a mí me dieron grandes amigos que ahora que siguen siendo mis amigos después de todos estos años, pero que están trabajando en la industria internacional. Pero fue lo primero que me dijeron. O sea, si vas a hacer tú un festival de animación, qué padre, invita a que tus invitados sean tus amigos. Y esto por una razón muy simple. Me dijeron, si es un fracaso, pues somos tus amigos y te lo vamos a perdonar y no pasó nada. Y si funciona, pues seguiremos siendo tus amigos y te vamos a promocionar y o sea, te vamos a ayudar a que crezca. Pero esto es algo bien, bien importante. O sea, tener como esta confianza, ¿no? De que pase lo que pase, dice tu mejor esfuerzo y no te va a ir tan mal, ¿no? No te vas a quemar a nivel internacional, porque finalmente los que vinieron, pues son gente que te conoce, gente con la que has trabajado y gente que sabe tus intenciones. Eso por un lado. Y por otro lado es el tema que siempre es un reto, ¿no? El tema del financiamiento del evento. Nuestras primeras 2 ediciones fueron completamente gratis. Y ese fue un gran aprendizaje que hemos tenido como Pixelatel. Y es que, no sé si en México o en otras partes del mundo pasa esto, pero la gente no valora cuando un evento es gratuito. Nosotros levantamos el evento con apoyos gubernamentales y con patrocinadores. Y como era gratis, cuando abrimos las inscripciones, a los 5 minutos ya no había cupo.
O sea, teníamos 5,000 registros de personas que iban a participar, estaban todos los auditorios llenos, todas las actividades llenas, la gente protestaba porque no había cupo, y cuando llegó el evento, las actividades vacías, la gente no se presentaba, y no porque no fueran registros falsos, pero como la gente no le importa, o sea, como no le costó, pues si se levantó de malas, si llovió, si había tráfico, si tenían otra cosa mejor que hacer, si salió una nueva película que les interesa, etcétera, pues no iban. Entonces, cuando tiene un costo, aunque sea simbólico, la gente lo valora más. Y pues ahí ya no hay de que, ay, me dio flojera, no voy a ir, o está el día feo, o hay tráfico, es, ay, no, me costó 50 pesos, tengo que estar ahí presente para desquitar, ¿no? Lo que invertí. Entonces, como el otro consejo, que a veces lo gratuito no es valorado, y la otra parte que les comentaba es de que hagan el evento con gente que los va a perdonar si las cosas no salen como ustedes quieren. Totalmente, ¿no? Eh, por ahí escuché una pequeña historia que decía primero pinta, cuando quieras pintar tu casa, primero pinta los cuartos y al final la sala, ¿no? Porque si la riegas en el cuarto no pasa nada, nadie lo ve y la sala ya que agarras experiencia. Creo que es un gran consejo. Me interesa saber muchísimo, digamos, Pixelat se reconoce porque hay invitados pues de todas partes del mundo, ¿no? Esto surge desde las primeras ediciones y si es así, ¿a partir de cuánto? Y cómo haces digamos, esta alianza con grandes pues productoras, con estas casas, o sea, cómo, digamos, creas algo de la nada y cómo invitas a grandes personajes a ser parte de esto, cómo lo hiciste. Fíjate que todo eso tiene que ver con una evolución. Nuestro primer festival vino mucha gente, principalmente de Estados Unidos, España y Canadá. También vino gente de Reino Unido y la verdad es que a todos les gustó y fue un poco que se empezó a correr la voz de lo que era Pixelatl. Entonces llegó un punto en el que, por ejemplo, nosotros le mandábamos obviamente emails de invitación a los grandes estudios y ni nos contestaban. Y después, al tercer año fue cuando fue la gran evolución, pero también fue un reenfoque de nuestra estrategia. Nosotros hasta ese momento estábamos enfocados en casas productoras, no en canales, ni plataformas, ni estudios grandotes, porque pensábamos que el camino era a través de alianzas de pequeños estudios que pudieran producir contenido animado y después llegar a las grandes cadenas y casas productoras. En 2014 dimos un giro y dijimos, pues vamos a contactar a los grandes a ver qué nos dicen. Y resulta que los grandes vinieron a Pixelatl en 2014 y no solo vinieron, sino que empezaron a comprar propiedades intelectuales mexicanas. O sea, empezaron a hacer contratos de opción. Y pues ya fue como, ok, o sea, teníamos que invitar a los grandes desde el principio, no sé si desde el principio, pero ya teníamos que estar empezando a apostar por las grandes ligas. Y fue así como empezó a consolidarse el proyecto. Y también tengo que ser súper honesto. De mucha gente que empezó a brincar entre los estudios y canales y plataformas. Ahora hay grandes amigos en todos los canales y estudios y plataformas y hay aliados, grandes aliados. O sea, te puedo decir que si hablo con ellos, les mando WhatsApp o algo, inmediatamente contestan y me dicen si nos pueden ayudar o no. Y también, pues Pixelatl se empezó a convertir en un evento muy relevante para América Latina. Entonces, ahorita ya de ir buscando pues compradores, distribuidores, artistas para la parte de formación, entró todo el equipo de relaciones públicas de los estudios porque veían a Pixelatl como una plataforma también de lanzamiento de sus películas, de sus series y entonces pues ya estábamos como en otra dimensión, ¿no? Donde mandaban a grandes talentos, a grandes directores, a gente con premios internacionales a dar conferencias o a presentar sus nuevos proyectos, lo cual pues también nos puso en otro lugar, ¿no? Donde ahora la gente se pelea por venir y tenemos que hacer un trabajo de curaduría, ¿no? Para asegurarnos que estemos trayendo a la gente que necesita nuestra industria, o sea, que necesitamos aprender de ellos por un lado y que también pues nos va a beneficiar mucho ver lo que están haciendo. Wow, pues
sí es un efecto de boca a boca y creo que qué padre que todo salió bien en la primera edición y ver desde ahí, este, pues que es un referente, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, Pixelat es el punto de encuentro, el cúmulo. Sin embargo, Pixelat, alrededor de Pixelat hay otras iniciativas. Me gustaría que me platicaras si desde ahí, o sea, desde que lo bocetaste, pensaste en las iniciativas, fueron evolucionando, de qué se tratan estas iniciativas, si nos puedes platicar un poquito. Qué bueno que tocas este tema porque es algo que fuimos aprendiendo en el camino. En el primer festival había convocatoria nada más de cortos, de largos, de efectos visuales para comerciales, etcétera. O sea, había convocatorias de productos terminados. Y durante el evento teníamos una sesión como de speed dating, donde durante 5 minutos se iban conociendo artistas y productores y se iban dando vueltas en 5 minutos literal y dábamos un premio al mejor proyecto que se presentaba con esos productores. Y lo que vimos, y bueno, más bien lo que nos dijeron los productores que estuvieron viendo los proyectos, es que no sabían presentar proyectos audiovisuales, no seguían el formato con el que se presentan los proyectos, que es la Biblia, que es la herramienta de ventas. Eh, no había logline, no había desarrollo de personajes. De hecho, una cosa que me pareció muy chistosa es que había artistas que presentaban diferentes proyectos, traían como un blog de dibujo, entonces iban contando una historia con cada productor, una historia diferente con cada productor. Entonces, a la hora de decidir quién era el ganador, así de, no, pues a mí me gustó la historia del changuito. ¿Cuál changuito? No, pues el de este chavo. Me dice, no, ese chavo presentó una historia de una muñeca. Y a ti, no, pues a mí me presentó una historia de un robot. O sea, ni siquiera había como las historias bien pensadas, bien consolidadas y que iban cambiando. Entonces, al ver esto, es porque surge Ideatún, que es como esta plataforma para desarrollar proyectos de series y largometrajes usando los estándares internacionales. Ideatún se lanzó como una convocatoria de formación, donde pues compartíamos los elementos que tenía que tener la Biblia, donde también tratábamos de orientar la producción audiovisual, porque nosotros en Pixelatel, a pesar de que el evento es en septiembre, estamos trabajando todo el año en esto. Acabando el festival tenemos reuniones con todos los invitados, con casas productoras, con estudios, para empezar a evaluar nuevas tendencias, qué es lo que hace falta, qué funcionó, qué no funcionó, pero sobre todo para empezar a construir las convocatorias que hagan falta o enriquecer las que ya tenemos. Entonces, por eso, si tú entras a Ideatún y entras a los Ideatún Bytes, pues hay un centenar de artículos de ejecutivos, de cómo se hace un proyecto, cómo empiezas, qué es un logline, cuáles son los springboards, cuáles son los elementos, cómo se desarrollan personajes, etcétera. Y es una plataforma formativa. O sea, lo que buscamos con Ideatún es precisamente que los proyectos lleguen con estándares internacionales y que tengan una posibilidad de comercializarse a nivel internacional. Ideatún ha ido evolucionando también. Después de lanzar la convocatoria y tener mucho éxito durante algunos años, hace 6 años hicimos un campamento, porque nos decían los ejecutivos que hacía falta un campamento de desarrollo de proyectos, que estaban muy bien, pero que llegaban muy verdes al hacer los pitches. Entonces se creó un campamento en mayo, junio de cada año, donde los mejores proyectos participaban, se desarrollaban, y de ahí se seleccionaban los mejores 10 o 15 que participaran en el festival para hacer los pitches ya con ejecutivos y plataformas. Y algo también que fue padrísimo es que expertos internacionales tomaban los proyectos, 1 o 2 proyectos por asesor, y los estaban coachando durante 2 o 3 meses antes de llegar al evento. Entonces los proyectos llegaban mucho más desarrollados y tenían mucho más posibilidades de ser adquiridos. Y también hemos aprendido. Al principio, claramente la dirección era: necesitamos contenidos internacionales, no nos interesa nada que tenga que ver con América Latina o con México, y así era la convocatoria. Y después cambió el foco, ¿no? Ahora sí nos interesa México, sí nos interesa Latinoamérica, cuéntenos historias de sus países, y así están los Ideatún Bytes, ¿no? Así de, ojo, ahora hay que contar de nosotros, ¿no? Ya sabemos que hemos dicho que no durante todo este tiempo, ahora sí háganlo. Algo que la gente protesta mucho de esta convocatoria es que está enfocada para público infantil. Y la verdad es que sí es cierto, porque hay más posibilidad de poder desarrollar proyectos y poder conseguir recursos para proyectos infantiles a través del medio de la animación, porque es donde más audiencia hay.
Pero también nosotros hemos traído pues a canales que ven proyectos para adultos. Está Titmouse, está Adult Swim, o sea, está Netflix adultos. O sea, traemos a los compradores que ven proyectos de animación para adultos también, aunque también nos lo dicen, ¿no? Los mismos compradores, nos dicen Netflix, sí, yo para niños adquiero 25 proyectos, o sea, doy luz verde para 25 proyectos y para adultos doy 2 al año, ¿no? Entonces, también es como ¿por qué nos enfocamos en la animación para niños? Pues porque hay más audiencia, hay más posibilidad de conseguir recursos, pero pues también la animación es un medio para todas las edades, no está restringido nada más a niños. Y por eso recibimos proyectos para todas las edades y traemos compradores, inversionistas para todas las edades aunque compran menos proyectos a nivel internacional que los de niños, pero bueno, están aquí participando y viendo ideas. Y creo que ya me extendí muchísimo, pero bueno, como es un festival de propiedades intelectuales, también por eso tenemos convocatorias de cómic, que es la de Secuenciarte, que busca proyectos de cómic, porque es algo interesantísimo. Algunos países como Japón, Francia, Bélgica, que tienen una tradición tan fuerte del cómic, también tienen una gran industria de animación. Entonces, como nuestra apuesta es tener una industria de animación, creo que tenemos que también apostar por la industria de cómic, de narrativas secuenciales, de ilustración, de storytelling, todo esto que se fortalece con la industria del cómic. Entonces, por eso tenemos nuestra convocatoria de cómic, que es Secuenciarte, y también cada vez vemos pues los resultados, ¿no? Como muchos de estos creadores y creadoras después brincan, ¿no? Al mundo animado, como el caso de Axur Eneas, que empezó participando como artista de cómic. De hecho, estuvo de los finalistas de nuestro primer convocatoria de Secuenciarte con su cómic que se llama Este cómic no es arte. Y después participó en una convocatoria de Cartoon Network y la ganó. Y tiene ya 2 temporadas de tutorial que pueden disfrutar por HBO Max. Yo no sé si pueda hacer comerciales, pero bueno, váyanla a ver. Está divertidísima y si no la ven en internet está en YouTube y tiene millones y millones de vistas. O sea, pero a lo que voy es cómo estas industrias se entretejen, ¿no? Y es el mismo caso de Madeleine Treviño, de muchas otras creadoras que han participado en la parte de cómic que después brincan a animación y después se convierten en guionistas de series animadas. Y después también tenemos la convocatoria de videojuegos, porque es otro sector del que salen propiedades intelectuales que después se convierten en series, en largos y que después también bajan a cómic y juguetes. Digo, nos falta la convocatoria de juguetes, pero es algo que ahí tenemos, ¿no? Que hemos traído invitados, ¿no? Que hablen de cómo desarrollar juguetes. Hemos traído gente, de hecho, ejecutivos de Mattel participan en el mercado y de Hasbro. O sea, están viendo proyectos animados porque también pueden entrar con recursos. Entonces estamos hablando de propiedades intelectuales, ¿no? Que es como el corazón de Pixelatl, que se desarrollen propiedades intelectuales que se puedan ver en las pantallas y pues que nos ayuden a vernos reflejados en esas historias. Así es que no sé si respondí tu pregunta, pero sí, Pixelatl es la culminación de muchísimas convocatorias y esfuerzos que hacemos a lo largo del año. Y de hecho, pues tenemos nuestra nueva adquisición, por así decirlo, es Shortwave, ¿no? Debido a que aprendimos que el modelo europeo para desarrollar contenidos largos y series es diferente al modelo americano, que es el que tenemos con Idatún, es que creamos de la mano del Festival de Animación de Annecy la convocatoria de Shortwave, que es una convocatoria que busca proyectos de cortometraje animado. Y el premio es una residencia en Francia para producir el corto. Entonces, también tiene un bootcamp en medio que acaba de ocurrir. De hecho, este año lo ganó un creador jalisciense. Entonces, pues se irá a Francia el próximo año a hacer su residencia, a ver si no nos mata el dueño del estudio, pero bueno, pero son oportunidades finalmente que estamos tratando de abrir y obviamente para elevar la capacidad de las y los artistas audiovisuales mexicanas. Totalmente, la verdad es que es un gran punto de encuentro con muchas posibilidades. Digamos, en el transcurso de las personas que has conocido, en específico de los artistas, ¿cómo o qué pensamientos tienes respecto a cómo egresan los artistas audiovisuales en México? Digamos, Pixelatl, digamos, es este punto de encuentro, pero ¿qué pasa? ¿Qué se está produciendo? ¿Sobre qué temas se hablan? No sé si me puedes platicar como qué características ves en el público, en específico en los artistas mexicanos. Fíjate, aquí es algo súper importante y se ve la evolución. De hecho, tenemos una plataforma donde puedes tú ver los portafolios de los artistas que están buscando trabajo. Se llama elatlas.mx y de verdad la cantidad
de talento que se ve, la diversidad de estéticas es verdaderamente asombrosa. Es súper inspiradora también. O sea, todo lo que están haciendo es maravilloso, de verdad. A mí me llena de orgullo ver cómo estamos desarrollando nuevas estéticas, no nada más en animación 2D, sino también en 3D, en stop motion, en diferentes medios. Estamos haciendo contenido en pantallas envolventes, en VR, en AR, están haciendo videojuegos. El talento pues está creciendo y se está contagiando, por así decirlo. El reto que tenemos ahora, por ejemplo, es la herramienta, algunas herramientas para producir contenido que son las que demandan los estudios, que es, por ejemplo, aprender a animar en Toon Boom, utilizar Harmony, que son requerimientos que tiene ahorita la industria a nivel internacional. O sea, la industria internacional está contratando gente que utilice estas herramientas, mandan trabajo a los estudios mexicanos y requieren que esos estudios estén trabajando con estas herramientas. Entonces, es súper importante que las escuelas estén también capacitando a sus artistas con estas herramientas, pero algo que es padrísimo es que están súper receptivas. Entonces, las universidades ya están enseñándole a la gente a usar este software, ya está la gente saliendo con mayores capacidades, ¿no? Para poder entrar al mundo audiovisual. Así es que, pues, son beneficios por todos lados, como lo veas. Y respecto a los artistas, ¿qué diferencias notas de cómo trabajan los artistas de manera, digamos, en otros países? Las diferencias que notas con los artistas de México y algunos tips que les puedas dar a los artistas mexicanos respecto, pues, a cómo seguir evolucionando sus profesiones. Esto es súper importante, esto que estás tomando, porque hay valores importantísimos en los artistas audiovisuales a nivel internacional. El primero es trabajo en equipo. Hacer un cortometraje, un largometraje de animación, no es algo que una persona pueda hacer sola o solo. Necesitas trabajar en equipo. No puedes hacerlo todo tú solo. O sea, no puedes hacer la musicalización, las voces, el arte conceptual, modelado, rigging, efectos visuales, etcétera. Tienes que aprender a trabajar en equipo, por un lado. Por otro lado, la honestidad. Esto es algo que hemos aprendido en el camino. Los estudios internacionales valoran así increíblemente la honestidad. Y lo hemos visto en los diferentes eventos que hemos hecho. Por ejemplo, en la cumbre es un evento que está enfocada a crear pues cadenas de suministro, ¿no? De cadenas de valor eh, agregado en la parte del industria audiovisual internacional. Es decir, los canales contratan estudios, los estudios contratan estudios más pequeños, y así se va la cadenita. Nosotros hemos creado la categoría de estudios antena, que son esos estudios más consolidados, más grandes que pueden cachar las grandes producciones, y después ellos subcontratan estudios boutique, que son estudios más pequeños especializados. Entonces, la cumbre la hemos realizado en 3 ocasiones y siempre es obviamente con registro y un panel de casas productoras internacionales evalúan los estudios que pueden participar en la cumbre y nos dicen quién sí y quién no. Y hay estudios que se presentan como si fueran así grandes estudios, que dicen que han hecho grandes obras, que han trabajado en grandes efectos visuales. Y el panel internacional nos dice, no, a este no lo invites, o sea, que no le contestes que sí puede participar. Yo le digo, oye, ¿por qué? Si dicen que generan millones de dólares y que trabajan con no sé cuánta gente y que tienen no sé cuántos animadores. Y me dicen, bueno, pues nada más divide la cantidad de minutos animados que dicen que hacen por animadores y resulta que pues cada animador está haciendo 20 minutos de animación al mes, lo cual es imposible. Entonces me dice, eso no es posible, ningún estudio del mundo genera eso, entonces ese estudio está mintiendo. Entonces, o sea, que no participe en la cumbre porque es un estudio mentiroso. En cambio, dicen que sí a estudios pequeños, de 2 personas. Y yo digo, bueno, ¿y este estudio que es una pyme que está apenas creando, no tiene experiencia? Me dice, sí, pero ve su arte, es impecable. Entonces, prefieren la honestidad, que la gente diga que son 2 personas que apenas sobreviven, que no han tenido utilidad, ¿no? Desde que se formaron. Eso les da la entrada a poder participar en la cumbre y poder tener negocios con grandes estudios. Entonces, a veces pensamos que si decimos una mentira y nos pavoneamos como que somos el gran estudio y hemos trabajado en grandes producciones, nos van a abrir las puertas, y la realidad es otra. La gente valora más la honestidad. Que sepas
presentarte con lo que haces, con tu trabajo, pero que también a la hora de trabajar diga las cosas como son. Si no puedes entregar a tiempo, si te estás atrasando, si te falta algo, o sea, que puedas tú tener la confianza de hablar con las otras personas para ver cómo se soluciona. Entonces, esto es un valor importantísimo en la industria y es algo que hemos tratado de fomentar en Pixelatel, ¿no? Desde la parte de trabajo en equipo, la honestidad y la colaboración y cooperación. Son ingredientes que también nos van a diferenciar del industria internacional. Entonces, ojalá los que estén escuchando este podcast lo tengan en cuenta, ¿no? Y se alejen también de los estudios, ¿no? Que dicen que hacen grandes cosas y grandes maravillas porque o que les van a pagar grandes salarios porque seguramente los están engañando. Oye, pues qué interesante que nos platiques esto. Eh, una de las rutas que uno como artista mexicano tiene es pues llegar al estudio grandotote y que me contrate, ¿no? Digamos como el sueño. Eh, ¿Qué tan aplicable es esto para la mayoría de estudios en México, para la mayoría de artistas en México? Y si acaso existe, digamos, otras maneras, como tú dices, de hacerlo también posible, que a lo mejor quizá nunca trabaje para Disney, pero ¿qué puedo hacer, digamos, en la industria que me pueda funcionar? Qué bueno que tocas este tema. Hay muchísimos caminos. De hecho, esto es un tema que se trabaja mucho en este programa de la formación y formación para el empleo en la industria audiovisual que hacemos también junto con Ciudad Creativa Digital que se llama CCD Conecta. Y lo que se habla es precisamente eso, de los diferentes caminos. Y pues puedes tú ser animador independiente, puedes trabajar de freelance, puedes montar tu estudio, que es algo que hace falta ahorita en la industria, que la gente se arriesgue y empiecen a montar estudios pequeños especializados que puedan conseguir trabajo de los grandes estudios. O también pueden aplicar a los estudios grandotes que están contratando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo yo entro a Gasolina, Mighty Demente, Polar. O sea, se me va a olvidar alguno, Éxodo. O sea, pero todos los estudios están siempre contratando porque están siempre jalando nuevos proyectos. De hecho, tú hablas con algunos de los estudios grandotes y te dice, yo estoy vendido hasta el 2023. O sea, ya no se dan abasto y están contratando obviamente freelance, están contratando también estudios más pequeños para poder pues aligerar la carga de producción. Entonces hay muchos caminos. O sea, tú como creador puedes trabajar freelance, trabajar por tu cuenta, puedes montar tu propio estudio, puedes trabajar para otro estudio y todavía, o sea, cosas más locas, ¿no? O sea, hay gente que está viviendo en México trabajando para estudios en otros países y les pagan en libras, en dólares canadienses y están trabajando desde Guadalajara, o sea, desde Puerto Vallarta, en la playa. Entonces, de verdad, el cielo es el límite, o sea, hay múltiples caminos en los que pueden trabajar en la industria audiovisual, pero lo más importante es que apunten y también sean flexibles. O sea, si tratan por un lado y no se da, pues vayan por otro y vayan por otro y estén en uno mientras abre otro, porque hay gente que está apostando siempre por su propiedad intelectual, pero pues apostar siempre por la propiedad intelectual es una inversión. ¿Y de qué vives? Entonces tienes que trabajar en un estudio para subsistir y después, pues, lanzar tu propiedad que sea exitosa y pues ya, empiezas a trabajar como director de arte en otro estudio con tu propiedad. O sea, todo va moviéndose. Lo importante es estar abiertos y estar pues cazando las oportunidades. O sea, de verdad, he tenido pláticas con muchísima gente, muchísimos creadores que ahorita están en Canadá, en Estados Unidos, pero que estuvieron en México y estuvieron en Pixelatel y ahí los reclutaron y pues ya están en otros países. Si esa es su aspiración, hay oportunidades y formas de lograrlo. También hay muchos artistas que ya están formando estudios. De hecho, hay historias de éxito padrísimas. Estudios que hace 10 años tenían 3 personas o 6 personas, ahorita tienen 300 empleados, 150 empleados y no se dan abasto. O sea, digo, el modelo de negocio también ha evolucionado, ha cambiado. Y lo importante es de verdad, más bien como estar siempre al pendiente de lo que está pasando con la industria y moverse, ¿no? Cómo se mueve la industria para obtener el máximo beneficio. Wow, qué bien que nos compartas todas estas rutas. La idea de hacer estas pláticas, estas entrevistas, es desde los distintos ejes, la danza, las artes plásticas, en este caso las artes audiovisuales, cómo se conecta las maneras de trabajar, ¿no? Me agrada que comentes esta iniciativa con Ciudad Creativa Digital, que es un programa de pues el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Innovación, para apoyar distintos
proyectos de la industria creativa. Aprovechando el comercial, digo, a ver si justo en la mañana estaba viendo, lanzaron una convocatoria para fondos perdidos para estudios de animación y estudios audiovisuales, ¿no? Entonces, quien nos escuche, pues puede darse una vuelta, puede enterarse, hay una incubadora y está muy interesante. De hecho, ahí es donde te conocí, José, y me interesa saber qué estás haciendo en Ciudad Creativa Digital. Digamos, ellos te contactan, tú los contactas, te he visto mucho por ahí, te están haciendo como, ¿en qué consiste esta alianza? ¿Qué están trabajando aquí en Jalisco? Y si me puedes platicar un poquito. Pues para empezar, ahí está nuestra oficina. La oficina de Pixelato, la Ciudad Creativa Digital en Independencia 55. Y ahí es la sede de muchas de las actividades que estamos realizando. Es la sede de los campamentos de Shortway, de Ideatún, y también es la sede del festival. Del 6 al 10 de septiembre del 2022, ahí va a ser el festival Pixelato en Ciudad Creativa Digital. Así es que aparten la fecha y pues prepárense porque va a ser un mundo de gente y delegaciones y artistas. Entonces se van a dar cita ahí en el centro de Guadalajara este año. Ok, pues es muy interesante que esta vez te vamos a ver por allá. Me gustaría, digamos, como un par de últimas preguntas. La primera es, pues, ¿qué enseñanzas te dejó la pandemia respecto a ese festival? ¿Cómo lograron virar? ¿Qué aprendizajes tienes? ¿Qué nos puedes compartir? A ver, enseñanzas de la pandemia. Creo que la primera fue que necesitamos trabajar en equipo. De hecho, el manifiesto de Pixelatel en el 2020 fue nos necesitamos, porque la única forma en la que podemos salir pues, de esta pandemia es trabajando juntos. Y el sector audiovisual fue de los menos afectados a pesar de la pandemia, porque la gente se llevó sus computadoras a su casa y siguió trabajando desde sus casas. Entonces, esto es importantísimo reconocerlo, ¿no? Cómo la industria audiovisual, a pesar de ser la menos afectada, pues también nos dio oportunidad de aprender nuevos métodos de trabajo. Entonces, creo que hay un gran aprendizaje en términos de cadenas productivas, de cómo podemos trabajar, de cómo podemos trabajar en equipo a distancia. Eh, pero creo que lo más importante es la falta que nos hace vernos en persona. O sea, a pesar de que podemos reemplazar a través de pantallas, juntas, cosas de trabajo, eh, el contacto humano siempre ayuda. Entonces estamos pues muy emocionados de que podamos vernos en este 2022 en persona, porque creo que pues los negocios, las cosas funcionan mejor en persona y también la creatividad. No me preguntes por qué, pero cuando estás solo en un cuarto con creativos, surgen nuevas ideas, surgen nuevas formas de codificar la realidad o de ajustar la realidad, nuevas cosas. O sea, a pesar de hacer una lluvia de ideas en Zoom, nunca se equipara con hacerla en un salón, todos juntos. Entonces creo que el aprendizaje es que la industria visual aprendió, se ajustó, salió adelante, pero pues no podemos dejar de pensar que lo mejor es el contacto humano y vernos a la cara y que hay que cuidarnos unos a otros, ¿no? También eso es bien importante de la pandemia, que no porque estés sano, tienes que estar en la calle sin cubrebocas, sin pensar en los demás, sino que tienes que estar siempre pensando en los demás. No es que tú estés enfermo o sano, sino que puedes contagiar a los demás y tienes que pensar en los otros. Entonces, creo que es un gran aprendizaje, que tenemos que pensar en los demás en todo momento y no podemos ser egoístas y porque estemos o creamos que estemos sanos, podamos poner en riesgo a los demás. Totalmente, como lo dice el manifiesto, nos necesitamos, creo que es un gran aprendizaje que tuvimos y que también extrañar lo presencial, ¿no? Qué padre que se está planeando esta edición ya regresar al presencial. ¿Cuál crees que sea el futuro o cómo vislumbras el futuro de la animación en México o qué pasos se necesitan también, tanto artistas, estudios, gobierno, privada, hacer para, digamos, alcanzar pues niveles como los tienen a lo mejor en Europa o en Estados Unidos? Bueno, creo que lo que hace falta es, primeramente, la parte de poder tener más estudios. Ahorita podemos hablar de una decena de estudios grandes que están produciendo, pero lo que realmente necesitamos es tener un chorro de estudios, 50 estudios pequeños que estén apoyando la producción de los grandes estudios. Es lo que estaba comentando un poco, ¿no? De cómo los estudios pequeños pueden desfogar un poco la producción de los grandes estudios. Entonces, que la gente se arriesgue a crear empresas, a crear estudios, a generar empleos, eso es muy valioso. De la parte de las universidades, pues que empiecen, que no dejen
de enseñar la parte artística del mundo de la animación, porque al principio, hace unos 5 años, estaban todos enfocados en enseñar herramientas, cuando lo importante del animador es verdaderamente el arte, ¿no? Que sepa cómo plasmar posturas, cómo crear personajes, cómo contar historias a partir de layout, de color, de caras, etcétera, de gestos. Entonces, que las escuelas no olviden esa parte, pero que también estén empujando a los estudiantes a que se apropien de las herramientas que están utilizando en la industria internacional para que salgan listos para trabajar. Que eso es un gran reto. Que también los estudiantes estén trabajando, porque no es lo mismo estar estudiando nada más que estar estudiando y trabajando. O sea, te da un conocimiento más grande del sector y de lo que está ocurriendo. Y también finalmente creo que esto es algo valiosísimo, y es que existan apoyos gubernamentales precisamente para las pymes, para estas pymes que están empezando a incursionar en el sector, y también para proyectos, que se empiece a apoyar el desarrollo de proyectos. De hecho, eh, convocatorias como Ideatún, digo, son valiosas porque pues desarrollan ideas que pueden comercializarse a nivel internacional, pero si no las adquiere una cadena, un estudio, una plataforma, pues ahí se quedan, ¿no? Como una buena idea. En cambio, si tienen la posibilidad de evolucionar, hacer un piloto, producir un piloto y después mostrar el piloto en algún evento o foro, pues empieza a incrementar sus oportunidades, ¿no? De comercialización. Eso es algo que no existe en nuestro Instituto de Cine, nada más apoya largometrajes y cortometrajes, y cada vez menos y con menos dinero. Entonces, si se decide, se debería de empezar a apoyar las series, que son las que permiten generar industria, y también se debería de empezar a apoyar videojuegos y realidad virtual, porque son también nuevos medios que hacia allá va la industria. Entonces, si no estamos participando, nosotros vamos a quedar atrás. Y finalmente, pues digo, el cine es un medio del siglo XX y estamos en el siglo XXI, entonces tenemos que apostar por estos nuevos medios. No quiero demeritar de ninguna manera el cine, o sea, el cine es un medio valiosísimo que sigue vigente, que sigue transmitiendo, pero hay nuevos. Entonces, no podemos dejar de apostar a, a los nuevos medios que están surgiendo, ¿no? Como la realidad virtual, los videojuegos, todo esto, porque además incorpora los medios anteriores. O sea, un buen desarrollo de videojuegos puede también saber, ¿no? De cine. De hecho, si sabe de cine, puede hacer un mejor videojuego. Entonces, es como llevarlo al siguiente nivel, llevar todo el conocimiento del cine y llevarlo a la parte interactiva, a crear la parte interactiva, que lo va a hacer mucho más emocionante. Además, es una industria que está también creciendo y que no podemos dejar de participar en ella. Totalmente. Creo que hay que empezar a, digamos, ya lo vemos, ya lo consumimos, pero podemos seguir potenciando y dando oportunidad o creando oportunidades en esta industria. Muchas gracias, José, por tomarnos el tiempo en esta entrevista. Como última dinámica, te cuento, a veces nacen preguntas random o a veces toca una pregunta de un entrevistado. La pregunta random para ti es, ¿qué otra actividad artística te gustaría hacer digamos, de antes de morir, pues? ¿No? ¿Qué más te gustaría hacer? Ya nos platicabas que hacías muchas. ¿Qué te gustaría hacer? A mí me encanta bailar y soy súper torpe. Tengo 2 pies izquierdos, pero aún así me fascina bailar. Entonces, no creo que me meta nunca en clases de baile, ni mucho menos, pero digo, es algo que me gustaría hacer más y mejor. Entonces, bailar. Muy interesante. Y fíjate que me gustaría que le lanzaras una pregunta a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Abigail Quesnel, es subdirectora de Cool Hunter. Cool Hunter es un medio pues donde comparto muchos temas sobre industrias creativas. ¿Qué pregunta te gustaría lanzarle? Esto es una curiosidad, ¿eh? Y para mí es, ¿qué rol juegan los medios para la difusión de nuevos artistas emergentes? Ok, se las hacemos llegar. Las personas que nos sigan en este podcast pueden verlo en la siguiente entrevista. Les recuerdo, mi nombre es Kersaim García. Que les recuerdo que este proyecto pues está apoyado por Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Culturalab, una agencia educativa de gestión cultural. El día de hoy platicamos con José Iniesta, quien es cofundador de Pixelat, una gran persona. Gracias, José, por este tiempo. Una último palabra, mensaje que te gustaría enviar, ¿algún saludo? No, muchas gracias, Gersaim, a ti y a toda la gente que nos escucha por su paciencia. Y nada más quiero dejarles un último consejo, y es que no tomen lo que he dicho como algo, como la verdad absoluta. Creo que hay que aprender
a escuchar diferentes puntos de vista y cuestionarlos. Cuestionen todo lo que he dicho. Yo hablo en base a mi experiencia, pero pues mi experiencia como ser humano es limitada y también pues sesgada. Entonces, no se queden con lo que les digo. Al contrario, busquen, experimenten, investiguen, inspírense, ilumínense, aprendan. O sea, no se queden con lo que les digo y también aléjense de las personas que tienen la verdad. Si alguien dice que sabe cuál es el camino, es el primer momento para empezar a desconfiar de esa persona. Totalmente. Muchas gracias por la paciencia, por la entrevista, por los consejos. José, espero que en algún punto nos volvamos a reunir y muchas gracias a toda la audiencia que nos escuchó. Seguimos en contacto y muchas gracias. Hasta la próxima.